Era una noche calurosa en el desierto mexicano y María sabía que el desafío que se avecinaba sería más peligroso que cualquier otro que hubiera enfrentado jamás. Los estrechos caminos, rodeados de montañas, escondían secretos que estaba a punto de descubrir. Secretos que podrían cambiar su vida para siempre. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a tus propios miedos para lograr algo importante? Comparte tu experiencia en los comentarios. María se ajustó los guantes de cuero y miró al horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. El calor del desierto mexicano aún persistía, y el aire denso y seco lo hacía todo más pesado. Sabía que este viaje sería diferente a los demás. El camino que tenía por delante, un estrecho sendero que atravesaba las montañas, era el tramo final de un viaje que la desafiaría de maneras que jamás hubiera imaginado. La cabina del camión estaba en silencio, salvo por el rugido del motor y el sonido apagado de las ruedas sobre el asfalto irregular. María estaba acostumbrada a ese sonido, acostumbrada al silencio que envolvía la inmensidad del desierto, donde la soledad se hacía casi palpable, pero hoy algo parecía extraño. El peso en el aire parecía más denso, y el viento parecía susurrar secretos que no podía comprender. El camino estaba desierto, pero sintió una presencia, como si algo se escondiera en las sombras. Las montañas, enormes e imponentes, parecían observar cada uno de sus movimientos. María sabía que las carreteras de México podían esconder mucho más que baches y rocas, y no era la primera vez que sentía miedo de ser observada. Pero esta vez era diferente. No podía evitar la sensación de que algo o alguien la observaba, algo invisible. Recuerdos de viajes anteriores le vinieron a la mente rápidamente. La vida como camionera en México nunca había sido fácil. Los peligros eran constantes, la amenaza de robos en la carretera, tormentas repentinas e incluso el riesgo de perderse en una carretera desierta, pero siempre había enfrentado estos desafíos con valentía. Era su trabajo, su vida, y sabía que era más fuerte que cualquier obstáculo que se le presentara. María suspiró profundamente, intentando alejar los pensamientos inquietantes. Ajustó el volante, apoyando las manos firmemente sobre él. Ya no tenía tiempo para preocuparse por lo que estaba o no estaba sucediendo. El camino por delante aún era largo y tenía que seguir adelante, sin importar las sombras que la observaban. Fue entonces cuando lo vio. En medio del camino, algo se movía, una forma oscura que parecía surgir de la nada. La luz de los faros del camión iluminó rápidamente el punto, revelando una figura de pie en medio del camino. María frunció el ceño, intentando distinguir qué era, pero lo que vio le aceleró el corazón. Era una figura humana, pero tenía la ropa rasgada y su postura era extraña, como si la estuviera esperando. Disminuyó la velocidad del camión sin saber qué hacer. El miedo no era algo nuevo para ella, pero lo que sentía ahora era diferente. Era como si una fuerza invisible la presionara, obligándola a tomar una decisión: parar o continuar, mirar con atención o avanzar sin dudar. María sabía que ese camino era más de lo que podía comprender, algo más allá de la simple soledad del desierto. Fuera lo que fuese, no estaba preparada para afrontarlo, pero el instinto la impulsaba a continuar. El miedo no podía vencerla. Había enfrentado mucho más en la vida, y aunque la estuvieran observando, esa extraña sensación no la haría rendirse. Aceleró de nuevo, ahora con más determinación. La figura que tenía delante parecía moverse, pero no miró atrás. Siguió adelante sin mirar por el retrovisor, como si la carretera la retara a continuar. El sonido del motor era todo lo que María oía al pasar por aquel extraño punto del camino. Pero ella lo sabía.
Algo estaba cambiando, algo acechaba, esperando el momento oportuno para revelar su secreto, y María estaba a punto de descubrirlo. ¿Alguna vez has presentido que algo estaba a punto de suceder, pero no supiste explicar por qué? ¿Qué hiciste con esa sensación? Comparte tu historia en los comentarios. María no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal, incluso mientras conducía por la carretera desierta. Las luces de la camioneta iluminaban solo una parte del camino, dejando el resto envuelto en sombras. Estaba acostumbrada a las carreteras solitarias de México, pero la inquietud que sintió esa noche parecía más fuerte que nunca. Con cada kilómetro recorrido, las dudas crecían. ¿Qué había sido esa figura en el camino? ¿Por qué el instinto de María estaba tan agudizado? Sabía que México tenía sus peligros, pero nada la había afectado tanto como ahora. Lo que sentía no era solo miedo, sino algo más profundo, algo conectado con el camino mismo. Su mente se remontó a la última conversación con su hermano Ricardo. Él siempre le decía que tuviera cuidado, que el camino podía ser peligroso, pero ella nunca se lo había tomado en serio. Ahora, con los acontecimientos de la noche, las palabras de Ricardo parecían resonar en su mente, como si hubiera presentido algo. María se obligó a apartar esos pensamientos. Era fuerte, independiente, y sabía que si tenía que enfrentarse a algo, lo haría. Pero a medida que avanzaba la noche, el silencio del camino parecía aumentar su ansiedad. La radio, que normalmente ponía su música favorita o los informes de tráfico, estaba en silencio. María intentó sintonizar la frecuencia, pero no había señal. Buscó con la mirada alguna señal de vida, pero todo estaba desierto. No había casas, pueblos, ni otros camiones, solo ella y la carretera. Fue entonces cuando oyó algo, un sonido bajo pero inconfundible, el ruido de algo arrastrándose por la arena. María frenó bruscamente y miró por la ventana. ¿Qué podría ser? Quizás se acercaba una tormenta de arena, pero el viento estaba demasiado calmado para eso. Miró a su alrededor, intentando descifrar de dónde provenía el sonido. Pero, igual que la primera vez, no se veía nada. Solo la carretera vacía se extendía ante ella. El miedo empezó a abrumarla, pero sabía que no podía detenerse allí. El tiempo corría y necesitaba hacer su trabajo. Con un profundo suspiro, María puso la camioneta en marcha, sintiéndose todavía observada. A medida que la camioneta avanzaba, el camino parecía estrecharse cada vez más, como si se cerrara sobre ella. La sensación de desorientación se intensificó. Los faros, antes brillantes, ahora parecían demasiado débiles para iluminar el camino. María miró por el retrovisor, pero solo vio oscuridad. Algo estaba cambiando en el aire, algo que no podía controlar. Y fue al tomar una curva cerrada que ocurrió algo inesperado. La camioneta se balanceó y el sonido del metal al golpear el asfalto le aceleró el corazón. Fuera lo que fuese, María sabía que estaba demasiado cerca para dar marcha atrás. Miró hacia adelante y vio una sombra proyectada sobre la carretera una vez más. Pero esta vez no pudo ignorarla. El miedo dio paso a la curiosidad y María decidió seguir adelante, aún sin saber lo que le esperaba. ¿Alguna vez has sentido que algo estaba fuera de lugar, pero no sabías exactamente qué era? ¿Cómo lidiaste con esa sensación? Comparte tu experiencia en los comentarios. La noche seguía envolviendo el camino, y María ya no podía ignorar la inquietud que la acompañaba. El camión se balanceaba con más intensidad a cada kilómetro, como si el propio terreno intentara poner a prueba su determinación. El miedo, que al principio pareció fugaz, se estaba convirtiendo en una presencia constante. Aceleró ligeramente, intentando romper el tenso silencio que llenaba el aire. Pero fue al fijar la mirada en el retrovisor que la inquietud se acentuó. Algo había cambiado. El contorno de la carretera parecía más cercano que nunca. María frenó a fondo, reduciendo la velocidad al instante.
El corazón de María empezó a latir más rápido, y el sonido del motor, antes reconfortante, ahora parecía una advertencia inminente. La figura en la carretera se había movido de nuevo y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Pero qué era? Era una ilusión, un reflejo de los faros. Giró el volante con fuerza, intentando controlar la camioneta que parecía cada vez más difícil de conducir. El camino, antes familiar, ahora estaba lleno de obstáculos invisibles. Cada curva parecía más cerrada, y el sonido del camión raspando la arena se hacía más nítido y cercano. María entrecerró los ojos, intentando enfocar, cuando una figura apareció frente a ella de la nada. Era una mujer, parada en medio del camino. Su rostro estaba sombrío, cubierto por un velo sucio que no delataba ninguna emoción. El cuerpo de la mujer estaba encorvado y su ropa estaba hecha jirones, como si hubiera caminado kilómetros bajo un sol abrasador, sin nada que la protegiera. María, sin saber qué hacer, detuvo la camioneta por completo, con el corazón latiéndole con fuerza. La mujer no dijo nada, no se movió. Simplemente permaneció allí, en medio del camino, mirando fijamente a Mary. Sus ojos, ocultos por la sombra de su velo, parecían penetrar el alma de Mary, haciéndola sentir pequeña, vulnerable. El camino, que hasta entonces le había parecido una línea recta hacia su destino, ahora se extendía ante Mary como un sendero desconocido y sinuoso, envuelto en misterio. ¿Qué haría? ¿Seguiría ignorando la presencia de esa extraña mujer o se enfrentaría a lo desconocido e intentaría comprender qué estaba sucediendo? María tragó saliva con dificultad. Algo le decía que no mirara atrás. Algo le decía que si se iba, si huía de aquella mujer, podría perderse algo más que la oportunidad de comprender lo que ocurría allí. Miró hacia adelante una vez más. Los faros iluminaron la figura sombría en la carretera. Y entonces, con un acto de valentía, María abrió la puerta de la camioneta. Descendió rápidamente, temblando. La figura que tenía delante no se movió. El viento, que antes parecía tranquilo, ahora era más fuerte, y María percibió el olor a tierra seca mezclado con algo extraño, algo que no pudo identificar. Dio un paso hacia la mujer. ¿Está todo bien?, preguntó María con voz temblorosa. La mujer no respondió. Su mirada seguía fija, penetrante. Parecía no oír, como en trance. El silencio flotaba en el aire, denso y casi opresivo. Fue entonces cuando, de repente, la mujer levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Mary. Fue como si una oleada de comprensión, miedo y revelación hubiera cruzado entre ellas. Mary sintió un fuerte escalofrío que le recorrió la espalda. «No deberías estar aquí», dijo finalmente la mujer, con voz baja y ronca, pero clara. María retrocedió un paso, con el corazón latiendo más fuerte que nunca. Pero antes de que pudiera reaccionar, la mujer desapareció. No hubo sonido ni movimiento, simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. La carretera estaba vacía de nuevo. El viento volvió a ser suave, y las luces delanteras del camión parecían más tenues. María miró a su alrededor, pero no había señales de vida. La mujer había desaparecido y todo estaba en silencio. Sin embargo, el miedo no la abandonaba. Algo estaba sucediendo, algo que escapaba a su comprensión, y no sabía si estaba lista para descubrir la verdad. Volvió a subir a la camioneta, aún temblando. María arrancó el motor y con expresión preocupada siguió conduciendo, sabiendo que el camino que la aguardaba albergaba más misterios de los que podía imaginar. ¿Alguna vez te has encontrado con una situación que desafió tu comprensión de la realidad? ¿Cómo reaccionaste? Compártelo en los comentarios. María no podía olvidar la mirada de la mujer. Esos ojos vacíos y penetrantes se le quedaron grabados en la mente.
El camino ahora parecía más largo, más desierto. El viento que antes parecía indiferente, ahora parecía traer algo, una sensación de peligro inminente que no podía ignorar. La sensación de ser observada, de ser espectadora de su propia vida, se intensificaba con cada kilómetro. Miró el tablero de la camioneta, pero la radio ya no funcionaba. El silencio se sentía como una prisión. Intentó concentrarse en el camino, pero los pensamientos sobre lo sucedido la atormentaban. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué quería de María? Algo no cuadraba, y cada vez era más evidente. Con cada giro que daba, el desierto parecía expandirse aún más, como si se cerrara sobre ella. El camino, antes sencillo y directo, ahora parecía un laberinto. La sensación de estar perdida en la inmensidad de aquel lugar se intensificaba. La mujer, con su mirada fija y su voz enigmática, no la abandonaba. «No deberías estar aquí». ¿Qué significaba eso? ¿Por qué lo había dicho? El miedo empezó a transformarse en urgencia, en la necesidad de comprender qué estaba sucediendo. María agarró el volante con fuerza, intentando concentrarse. Tenía una misión que cumplir, una entrega que hacer. Nada, ni siquiera el miedo ni los misterios del camino podía detenerla. Pero la verdad era que no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar para resolver lo que estaba sucediendo allí. El camino continuaba, interminable a la vista. Pero a lo lejos, algo le llamó la atención. Una luz tenue, como una hoguera lejana, brillaba en el horizonte. Frunció el ceño, intentando distinguir qué era. No debería haber nada allí. Ni ciudad, ni pueblo, ni siquiera una casa aislada. La luz parecía estar lejos del camino, pero era imposible no mirar. Algo en su interior la atraía a ese lugar. Aceleró el camión, con los faros iluminando el camino. La luz parecía hacerse más grande a medida que se acercaba, pero algo andaba mal. El terreno alrededor de la luz estaba desolado. No había vegetación ni rastro de vida. Solo arena, piedras y una extraña sensación de vacío. La luz seguía brillando con intensidad, ahora más brillante, como si llamara a María. Frenó el camión, pero antes de que pudiera decidirse, la luz se apagó de repente, sumiendo el camino de nuevo en la oscuridad total. María sintió el peso del silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué había desaparecido la luz tan rápido? Miró a su alrededor, pero no había nada. Ni rastro de dónde podía haber venido la luz. El camino estaba desierto, silencioso. María intentó concentrarse, pero una sensación de desorientación y miedo la abrumaba. Sabía que no debía continuar, pero algo la impulsaba hacia adelante. Ya no podía volver atrás. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido distante, pero creciente, proveniente de la oscuridad. El sonido de algo que se acercaba. María miró rápidamente en todas direcciones, pero no vio nada. El sonido se hizo más fuerte y sintió que su corazón se aceleraba. De repente, un grupo de personas apareció en el camino caminando hacia ella. María se quedó paralizada. ¿Cómo podían estar allí, en ese lugar desolado y aislado? ¿Y por qué caminaban tan despacio, como en trance? El miedo se apoderó de María, pero sabía que no podía ignorar a esos desconocidos. Bajó la ventanilla del camión, observando cómo se acercaban las figuras. Estaban a una distancia prudencial, pero se movían con una lentitud casi hipnótica. Cada paso parecía darse con gran esfuerzo, como si caminaran hacia algo que no entendían. María intentó hablar, pero le falló la voz. El sonido del viento, combinado con el ruido del motor, ahogaba sus palabras. Las figuras se acercaron aún más, y María pudo ver sus rostros. Estaban pálidos, con la mirada vacía, como si no tuvieran alma. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, y antes de que pudiera hacer nada, las figuras se detuvieron, todas mirando el camión como si esperaran algo.
María no sabía qué hacer. Estaba sola y esa gente parecía no pertenecer a este mundo. El miedo la atenazaba, pero sabía que el camino que la aguardaba ya no era una opción. Algo la empujaba hacia ese encuentro, y de alguna manera sabía que la verdad sobre lo que ocurría en ese lugar pronto empezaría a revelarse. ¿Alguna vez te has sentido atraído por algo desconocido, aún sabiendo que podría ser peligroso? ¿Qué hiciste? Comparte tu historia en los comentarios. María no sabía por qué, pero no podía apartar la vista de las figuras en el camino. Estaban en silencio, simplemente observándola, y el suave viento que pasaba entre ellas parecía transmitir una extraña energía. Nunca se había sentido tan vulnerable. Las carreteras de México, con todos sus riesgos y peligros, nunca la habían intimidado tanto. Pero ahora todo parecía estar fuera de control. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que escapaba a cualquier explicación racional. Las personas frente a ella, con sus rostros pálidos y ojos vacíos, parecían inhumanas. ¿Cómo podían estar allí, tan lejos de cualquier civilización? ¿Cómo podían caminar tan despacio, casi como marionetas? Cada movimiento que hacían parecía tener un propósito, pero María no podía entenderlo. Echó un vistazo rápido al tablero de la camioneta, con las manos aferradas al volante. El motor seguía rugiendo, pero ahora parecía distante, como de otro mundo. El sonido del viento, el movimiento de las figuras, todo parecía haberse fundido en una extraña danza inconexa. Necesitaba salir de allí, pero una fuerza invisible parecía retenerla en la carretera. El silencio era opresivo. La figura al frente, quien parecía liderar el grupo, dio un paso al frente. Su mirada fija no dejaba en paz a María. Era como si la estuvieran desafiando, poniendo a prueba de alguna manera. El miedo, que había comenzado como una sensación vaga, se estaba convirtiendo en una presencia palpable, casi física. María arrancó el coche de nuevo, esperando que esas figuras desaparecieran al avanzar. Pero ocurrió lo contrario. Empezaron a caminar hacia la camioneta sin prisa, como si estuvieran acostumbrados a este tipo de encuentros. Cuando estaban a solo unos metros de distancia, la figura que iba delante levantó la mano, como si quisiera que María se detuviera. El movimiento fue lento, casi ceremonial, y María obedeció, deteniéndose por completo. El corazón le latía con fuerza. No sabía si debía bajarse de la camioneta o quedarse allí observando a aquellas personas misteriosas. La líder del grupo, una mujer pálida, levantó el velo que le cubría el rostro, revelando un rostro que María jamás olvidaría. Sus ojos eran completamente blancos, sin iris ni pupilas, solo esferas blancas opacas que reflejaban la luz de los faros del camión. La mujer sonrió. Pero no era una sonrisa de bondad. Era una expresión vacía, como si supiera algo que María jamás comprendería. «Has llegado demasiado lejos», dijo la mujer en voz baja pero clara. «Ya no hay vuelta atrás». María sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No sabía qué significaban esas palabras, pero sabía que estaban conectadas con algo mucho más grande de lo que podía comprender. La mujer continuó hablando, con una voz suave como el viento, pero cargada de una autoridad inquietante. «Lo que hay más allá de este camino es lo que temes ver, lo que no quieres entender». María permaneció en silencio con la mirada fija en el rostro de la mujer. No sabía cómo reaccionar. Ese camino, que parecía una simple ruta de reparto, ahora estaba lleno de enigmas, de cosas inexplicables. Estaba siendo puesta a prueba de una forma que jamás imaginó. La mujer dio un paso atrás, y sin decir nada más, el grupo comenzó a alejarse lentamente, como si hubieran cumplido su misión. María, paralizada, observaba. Cuando las figuras desaparecieron en las sombras de la noche, el camino pareció volver a la normalidad, pero el peso en el aire persistía.
María no sabía qué hacer. No sabía si continuar o dar marcha atrás. El camino seguía siendo el mismo, pero algo había cambiado. Sabía que ese encuentro lo había cambiado todo. El camino ya no era un simple viaje, y la misión que tenía por delante ahora parecía ser más que una simple entrega. Había algo oculto en esos caminos, algo que no podía ignorar. Miró la carretera, ahora vacía de nuevo, y aceleró el camión. Las palabras de la mujer resonaron en su mente. Ahora ya no hay vuelta atrás. María no sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba decidida a descubrirlo. ¿Alguna vez has sentido que te arrastraban hacia algo que no podías entender, pero que no podías evitar? ¿Cómo lo afrontaste? Comparte tu historia en los comentarios. El camino que tenía por delante parecía ahora más denso. El viento, que antes había sido suave, se había vuelto pesado, trayendo consigo una sensación de aprensión que María no podía ignorar. Con cada kilómetro recorrido, sentía la presión del camino aumentar, como si algo estuviera vigilando sus pasos. Había enfrentado muchos desafíos en las carreteras de México, pero nada comparado con lo que estaba sucediendo aquí. Lo que había encontrado en el camino no era casualidad. Las palabras de la mujer, "ya no hay vuelta atrás", seguían resonando en su mente, alimentando el miedo que comenzaba a apoderarse de su cordura. María intentó concentrarse en el camino, pero con cada curva éste parecía alargarse más, como si se distorsionara. La sensación de que algo estaba a punto de suceder se intensificaba con cada segundo que pasaba. Miró a su alrededor, buscando algo familiar, pero el desierto parecía interminable. No había nada más que arena y piedras, como si estuviera en un lugar aislado del mundo. Con cada movimiento, el camión se balanceaba y María sentía el aire pesado en los pulmones. Estaba sola. Y aunque sabía que el camino que tenía por delante era solo una parte más de su viaje, una sensación de desorientación le impedía encontrar la paz. Fue entonces cuando lo vio. En el horizonte apareció una figura oscura, casi como una sombra proyectada por los faros. María detuvo la camioneta con el corazón acelerado. No sabía si la figura se acercaba o si era solo una ilusión, pero no podía quitarse la sensación de que no era real. La figura se acercaba lentamente, y al hacerse más visible, María vio que era un hombre, vestido con ropa sencilla, pero con una postura que transmitía una autoridad inusual. Estaba de pie en medio de la calle, mirándola fijamente. No había señales de miedo ni vacilación en su mirada, solo una concentración absoluta en el camión que se acercaba. María sintió una oleada de desconfianza. No sabía quién era ese hombre ni qué quería, pero lo que más la inquietaba era la sensación de que la estaba esperando, como si fuera parte de algo más grande, de un destino que ella no podía comprender. Frenó la camioneta, con la mirada fija en el hombre. Él permaneció en silencio, inmóvil. María no sabía si detenerse o seguir, pero de alguna manera sentía que no tenía otra opción. Bajó la ventanilla lentamente. El viento entraba con fuerza en la cabina. El hombre no se movió. «Vas por donde no debes», dijo con voz grave y profunda, como si cargara con el peso de muchos años de sabiduría. «Ese camino no es para ti». María sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía él qué hacía allí? No parecía una persona común y corriente, y su presencia en la carretera solo aumentaba el misterio. El hombre la miró con una mirada profunda y enigmática. «Fuiste llamado, pero no a este camino. Hay otro, más allá de este, donde encontrarás lo que buscas. Pero ten cuidado, porque muchos lo han intentado y pocos han regresado». María sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué buscaba, en fin? No tenía respuestas, y cada palabra del hombre parecía adentrarla en un laberinto de preguntas interminables. «¿Quién eres?», María logró preguntar con voz temblorosa. El hombre sonrió, una sonrisa oscura,
como si supiera algo que ella jamás comprendería. Solo soy un guardián del camino. Y estás cerca de algo mucho más grande de lo que imaginas. Sin decir nada más, le dio la espalda y comenzó a caminar lentamente hacia la oscuridad, desapareciendo tan rápido como había aparecido. María observaba, sin saber qué hacer, sin entender qué significaba. Lo que había dicho parecía profundo, como si el camino ya no fuera un simple viaje, sino un sendero lleno de enigmas que ella no estaba preparada para afrontar. Miró el camino que tenía delante, ahora más oscuro e inquietante que nunca. La invadió la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, pero María no sabía cuál sería el siguiente paso. ¿Qué quería decir el hombre con un camino más allá de este camino? ¿Y por qué hablaba con tanto misterio, como si la estuvieran poniendo a prueba? El viento volvió a soplar, más fuerte que nunca. María sabía que, de alguna manera, el camino estaba cambiando y ella también. No había vuelta atrás. Había cruzado un punto sin retorno y ahora tendría que afrontar las consecuencias de su viaje. Arrancó el motor de nuevo y con un profundo suspiro siguió conduciendo. El desconocido la esperaba. ¿Alguna vez has sentido que te guiaban hacia algo que no entendías, pero al mismo tiempo sabías que debías seguirlo? ¿Cómo lidiaste con esa sensación? Comparte tu experiencia en los comentarios. María no sabía si avanzaba o retrocedía. El camino parecía una ilusión, una línea sinuosa que se extendía infinitamente ante ella, sin señal de salida. El encuentro con el enigmático hombre, el guardián del camino, aún resonaba en su mente. Sus palabras, misteriosas y cargadas de un peso que María no podía comprender, se repetían sin cesar. Fuiste llamada, pero no a este camino. Cada vez que pensaba en esas palabras, un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué quería decir? ¿Qué estaba pasando? El desierto a su alrededor parecía extenderse infinitamente, un vacío que lo consumía todo, como si el camino fuera el único camino posible hacia el futuro. Pero el futuro, ahora, parecía más incierto que nunca. María ya no sabía si confiar en su instinto o seguir la lógica de la situación. ¿Qué buscaba en ese camino? Había una misión que cumplir. Pero cada kilómetro recorrido parecía alejarla más de cualquier respuesta. Lo que parecía una simple entrega rutinaria se había convertido en algo mucho más grande, algo que escapaba a su control. La cabina del camión permanecía en silencio, salvo por el suave sonido del motor y los faros que iluminaban el camino. El miedo ya no era una sensación pasajera, se había convertido en una presencia constante, algo que la acompañaba en cada curva, en cada cambio del desolado paisaje. Miró por el retrovisor, pero el camino a sus espaldas estaba vacío, como si el propio viaje hubiera borrado el camino por el que había venido. No había nada tras ella. Solo el camino por delante, largo y solitario. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, en medio de la oscuridad de la noche, una tenue luz comenzó a brillar. Era una llama tenue, pero suficiente para que María detuviera el camión. Frunció el ceño, intentando descifrar qué podría ser, pero lo que vio la hizo cuestionar todo lo que sabía. A medida que la luz se acercaba, María se dio cuenta de que no era una hoguera ni ninguna otra fuente de luz común. Era una figura, una silueta humana envuelta en un aura de luz parpadeante, como si estuviera en una dimensión distinta a la que María conocía. La figura caminaba despacio, sin prisa, como si no le afectara el viento ni la inmensidad del desierto. María se sintió atraída por la figura, como si poseyera un magnetismo inexplicable. Sabía que lo que veía no era real, o al menos no debería serlo. Pero el deseo de comprender lo que sucedía y desentrañar el misterio de ese camino era más fuerte que cualquier miedo que pudiera sentir. Apagó el motor de la camioneta y salió, con el suelo caliente y arenoso quemándole los pies. La luz que se extendía frente a ella aumentaba con cada paso, hasta que finalmente se detuvo.
a solo unos metros de la figura. Al acercarse lo suficiente, la figura se giró, revelando un rostro que le parecía familiar, pero distante, como si María hubiera visto en un sueño. «Estás más cerca de lo que crees», dijo la figura con voz suave pero profunda. «Pero no sabes qué buscas realmente». María tragó saliva con dificultad, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Quién era esa persona? ¿Qué sabía? ¿Qué buscaba realmente María? La pregunta flotaba en el aire, pero la respuesta parecía lejana, inalcanzable. La figura la observaba con una mirada cómplice, como si supiera más del viaje de María que ella misma. «Tienes que decidir», continuó la figura, «seguir el camino o explorar lo que hay más allá». María sintió un peso en sus palabras. ¿Qué significaba explorar lo que yacía más allá del camino? ¿A dónde la llevaría este viaje? El camino era el único sendero que conocía, pero ¿qué había más allá? ¿Qué le aguardaba? El desierto que la rodeaba parecía extenderse aún más, un vacío inmenso, pero al mismo tiempo sentía una fuerza misteriosa que la llamaba a seguir adelante, a dejar atrás el camino y descubrir lo que había más allá. «No tengo elección», murmuró María, más para sí misma que para la figura. Pero la figura sonrió con dulzura. «Todos tenemos opciones, María, pero no siempre son fáciles». María sintió un escalofrío más fuerte, pero al mismo tiempo algo en su interior pareció encenderse, como si una nueva comprensión comenzara a surgir. No sabía qué hacer, no sabía qué elegir, pero sabía que fuera lo que fuese, ya no podía volver atrás. Dio un paso adelante, decidida. Lo desconocido la aguardaba y María estaba lista para afrontar cualquier cosa. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil sin un camino claro? ¿Qué hiciste para decidirte? Comparte tu historia en los comentarios. María sabía que no había vuelta atrás. Las palabras de la misteriosa figura aún resonaban en su mente. Sigue el camino o explora lo que hay más allá. El desierto parecía un lienzo en blanco, esperando a que ella dibujara su siguiente movimiento. Pero, ¿qué significaba explorar más allá del camino? ¿Qué le aguardaba en ese sendero desconocido? Miró la camioneta, cuya cabina estaba iluminada solo por los faros, ahora apagados. El silencioso motor parecía descansar, esperando una decisión. Había recorrido cientos de kilómetros por esa carretera, enfrentándose a todo tipo de desafíos, pero ahora parecía que la verdadera prueba apenas comenzaba. El viento arreció, azotando la arena por el desierto, mientras la figura frente a ella observaba en silencio. No había prisa, pero María sentía una creciente urgencia en su interior, como si el tiempo se agotara. El miedo que sentía ahora no era miedo a las sombras, ni a lo desconocido, era miedo a no saber qué hacer con la decisión que tenía ante sí. Miró la carretera. Las luces de la camioneta seguían encendidas, iluminando el camino, pero lo que se extendía más allá parecía aún más atractivo, más misterioso. Sintió como si el camino, que una vez había sido su única opción, fuera ahora una prisión, una línea interminable que la llevaría a más de lo mismo. ¿Pero qué había más allá? María miró a la figura que permanecía en silencio, esperando su decisión. «¿Qué hay más allá del camino?», preguntó finalmente, con la voz cargada de duda. «La respuesta no está en el camino», dijo la figura con voz suave pero llena de sabiduría. «La respuesta está dentro de ti. Ya sabes lo que debes hacer». María cerró los ojos un instante, dejando que las palabras de la figura se filtraran en su mente. Sabía que algo dentro de ella estaba a punto de despertar. Lo que buscaba no eran respuestas externas, sino su propio camino, lo que aún no entendía de sí misma. El silencio entre ellos se prolongó, pero María ya no sentía miedo. En cambio, sentía una extraña paz, como si hubiera llegado a un punto sin retorno, ya no físico, sino emocional. Ya había elegido el camino, pero ahora necesitaba actuar. El desierto que la rodeaba parecía distorsionarse,
y sabía que su decisión la llevaría a algo que lo cambiaría todo. Sin decir palabra, María dio un paso adelante, alejándose del camión. La figura frente a ella no se movió, pero María sintió como si ya supiera lo que estaba a punto de suceder. El camino detrás de ella pareció desaparecer, y el desierto que tenía delante comenzó a cambiar de forma, como si se abriera a algo nuevo, algo más allá de lo que podía ver con sus ojos. María respiró hondo y dio el primer paso en el nuevo camino. La arena bajo sus pies estaba cálida, pero no le dolía. Sentía una conexión con ese lugar, como si formara parte de algo mucho más grande. Con cada paso sentía que se alejaba de la vida que conocía y se acercaba a algo que desafiaba toda lógica, algo inexplicable. Pero algo en su interior sabía que allí era donde debía estar. El desierto parecía interminable, pero a María ya no le importaba la distancia. No miró atrás, no le importaba lo que dejaba atrás. Lo que importaba ahora era lo que le esperaba. Y entonces, en la inmensidad del desierto, brilló una luz. No era la misma luz que había visto antes. Era una luz suave, cálida y acogedora. María supo, sin lugar a dudas, que esto no era un sueño, era la respuesta. No sabía exactamente qué se revelaría, pero sabía que estaba en el lugar correcto. Al acercarse a la luz, una profunda sensación de paz la envolvió. El viento parecía cantar y las sombras del desierto ya no la rozaban. María sintió que por fin había encontrado lo que buscaba, no en un lugar lejano, sino dentro de sí misma. Había tomado la decisión correcta. Había elegido ir más allá del camino. ¿Alguna vez has tenido que abandonar lo conocido para seguir un camino incierto, pero que sabías que era el correcto? ¿Qué te motivó a dar ese paso? Comparte tu experiencia en los comentarios. El calor del desierto parecía intensificarse a medida que María avanzaba, pero la luz la mantenía cálida de una manera diferente, con una energía indescriptible. Cada paso que daba parecía más seguro, como si el camino que se extendía ante ella fuera una elección, no una obligación. La sensación de paz en su interior se intensificó, y el miedo que había sentido en las horas anteriores pareció desvanecerse como el vapor. María no sabía a dónde iba, pero ya no importaba. Había tomado su decisión. Fuera lo que fuese lo que hubiera más allá del camino, estaba lista para afrontarlo. El desierto, que antes le había parecido vacío y amenazante, ahora se sentía más como territorio sagrado, un lugar de transición entre lo que era y lo que estaba a punto de convertirse. La luz ante ella se intensificó, y a medida que se acercaba, María empezó a percibir formas en movimiento, figuras que parecían humanas, pero en una danza mística con la luz. No eran sombras, eran presencias, energías que se entrelazaban con la luz, como si el desierto mismo se transformara. María sintió que su alma era atraída por estas formas, como si la guiara algo superior, algo más allá de la comprensión humana. Llegó a la fuente de luz, y lo que encontró allí la dejó sin palabras. Era un claro, pero diferente a cualquier otro que hubiera visto. La arena bajo sus pies era de un dorado intenso, y la luz emanaba de una esfera flotante en el centro del claro, latiendo con una energía vibrante y acogedora. La figura humana que había visto antes se acercaba, pero su forma estaba cambiando, fundiéndose con la luz, convirtiéndose en algo más allá de lo humano. «Has llegado hasta aquí, María», resonó la voz de la figura, pero no parecía provenir de un solo lugar. Era como si viniera de todo el espacio que la rodeaba. Elegiste el camino de lo desconocido. Ahora estás lista para comprender lo que hay más allá del camino. María no sabía qué significaba, pero sintió una fuerza indescriptible que la invadía. Era como si todo el miedo, toda la inseguridad, todo el peso de la duda que había cargado durante el viaje, se disolviera allí, en ese instante.
Había cruzado una línea invisible, y lo que se extendía ante ella no era solo la resolución de un misterio. Era la comprensión de una verdad más profunda, una verdad que antes no podría haber comprendido. No estás solo, nunca lo has estado, continuó la figura. Lo que buscas no es algo que se pueda dar ni mostrar, es algo que debes experimentar, algo en lo que debes convertirte. María miró a su alrededor, percibiendo la presencia de algo mucho más grande que ella. El claro parecía infinito, como si el espacio a su alrededor se expandiera incomprensiblemente. La luz que emanaba de la esfera parecía fundirse con su propio ser, como si fuera una extensión del universo mismo. «Estás en un punto de transición», dijo la figura, ahora completamente disuelta en la luz. La decisión que tomaste no se trata de lo que te espera, sino de en quién te convertirás al cruzar ese umbral. María sintió un peso en el corazón. No sabía cómo explicar lo que estaba sucediendo, pero en ese momento todo tenía sentido. No necesitaba respuestas externas, porque las respuestas estaban dentro de ella. Ya no buscaba algo lejano, se había convertido en lo que buscaba. La esfera de luz volvió a latir, y de repente María se vio envuelta por una ola de energía que la hizo sentir más viva que nunca. Una fuerza inmensa tocó su cuerpo, pero no fue doloroso, fue liberador. Cerró los ojos, sintiendo el calor, la luz, la transformación, y entonces todo se aclaró. Sabía lo que debía hacer. Ya no se trataba de una misión ni de un destino. Se trataba de vivir con la verdad que había encontrado en su interior. Ya no necesitaba seguir un camino. Ella era el camino. Ella era el sendero. Cuando volvió a abrir los ojos, el claro había desaparecido y el desierto se extendía ante ella, su inmensidad inalterada. Pero María sabía que ahora formaba parte de ese desierto. El camino, la figura, la luz. Todo era una extensión de su propio viaje. Había encontrado su propósito, no en completar una misión, sino en el viaje mismo. Y así, María siguió adelante, ya sin el peso del destino sobre sus hombros, sino con la libertad de quien comprendió que el viaje nunca termina. Solo se transforma. ¿Alguna vez has tenido una experiencia que cambió tu perspectiva de la vida? ¿Cómo transformó tu forma de vivir? Compártela en los comentarios. María había tomado todas las medidas necesarias. El desierto, que antes parecía un enemigo implacable, se había convertido en un aliado silencioso. Lo que comenzó como un simple viaje en camión se había transformado en un viaje espiritual, donde el camino no era solo el sendero físico que recorría, sino una metáfora de su propia transformación interior. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por ahora no importaba. Lo que había encontrado no era una respuesta concreta, sino la comprensión de que el verdadero viaje era interior, y que al enfrentar sus miedos y conectar con lo desconocido, había descubierto algo más profundo sobre sí misma. El camino ya no era una línea recta, un sendero a seguir. Ahora sabía que el verdadero camino era el que elegía en cada momento, con cada paso. Ya no había respuestas fáciles, ni certezas absolutas. Lo que existía era la experiencia, la búsqueda, el viaje continuo. Y eso bastaba. María contempló el horizonte una última vez, sintiendo la suave brisa del desierto acariciar su rostro. El futuro estaba ahora en sus manos, y con eso comprendió que no había fin, solo transformación. Cada camino llevaba a otro, y lo importante era estar atento al sendero, abierto a lo que la vida le ofrecía. Ya no necesitaba buscar, porque ahora lo sabía. La verdadera respuesta había estado en su interior desde siempre. Y con eso, María avanzó, no como la mujer que había emprendido el viaje, sino como alguien renovado, con la libertad de crear su propio camino, su propio destino.
¿Alguna vez has sentido que estabas en un viaje donde el destino no era tan importante como la transformación que se produjo en el camino? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Compártela en los comentarios. Los vientos del desierto seguían soplando suavemente, como guardando los secretos del viaje de María. Había desaparecido en las vastas arenas, pero su historia se extendía como el eco de una verdad universal. Lo que encontró, en lo que se convirtió, no podía expresarse con palabras. Era algo que solo podía vivirse, experimentarse en la quietud del alma. A veces, en el silencio de la noche, quienes se aventuran en el desierto hablan de una mujer, camionera, que recorrió los caminos más difíciles y encontró algo mucho más grande que el destino. Dicen que no se detuvo, que fue más allá, a donde nadie más se atrevió a ir, llevando consigo la verdad que todos llevamos dentro, esperando ser descubierta. Y así el viaje de María continuó. No en forma física, sino en espíritu, inspirando a todos aquellos que miran al horizonte y se preguntan, ¿qué hay más allá del camino? Si te inspiró el viaje de María y crees que hay algo más allá de los caminos de la vida, comparte esta historia con tus amigos. Reflexionemos juntos sobre los caminos que elegimos y lo que nos espera más allá de lo que vemos. Deja tu opinión en los comentarios. Comparte tus propias experiencias y no olvides seguirnos para leer más historias que nos ayudan a ver más allá de los caminos que recorremos. El verdadero viaje está dentro de cada uno de nosotros y lo que importa no es el destino, sino el camino.